Hola, mi nombre es Pedro Tarazona y soy el coordinador de Juventud para Cristo España. Estoy casado con Carla y actualmente estamos esperando dentro de pocos meses a nuestro primer hijo, el cual hemos decidido llamarle Juan en base a uno de los textos que encontramos en el Evangelio que hoy vamos a estar meditando, el Evangelio de Lucas. Específicamente estoy hablando de la profecía que Gabriel da a Zacarías. Este fue un texto que Dios usó para infundir confianza en nuestras vidas de que las oraciones y las súplicas al Señor por un hijo iban a ser contestadas. Es por esto que hemos decidido llamar a nuestro hijo Juan como el Bautista. Ahí tenéis un dato personal de mi vida que conecta directamente con este evangelio tan potente como es el Evangelio de Lucas. Hoy estaremos meditando alrededor de los pasajes que van desde el capítulo 7, versículo 36, hasta el capítulo 8, versículo 25, que podéis encontrar también entre las páginas 67 y 77 del comentario escrito por José de Segovia, un gran maestro del cual tuve la oportunidad de aprender en el seminario IPSTE. Si tuviera que englobar las enseñanzas que encontramos en estos pasajes en un título, este sería el siguiente: ¿cómo o con qué actitud nos acercamos a la palabra de Dios? Porque Lucas nos presenta algunos elementos claves para que la palabra de Dios pueda traer fruto en las vidas de aquellos que la oyen. Y Lucas nos presenta 5 relatos, pero hoy por el tiempo solamente estaremos hablando de 3. El primer relato lo encontramos en los versículos 36 al 50 del capítulo 7 y se nos presentan 3 personajes. El primero, una mujer pecadora, el segundo, un fariseo y el tercero, a Jesús, la palabra de Dios encarnada. Y es interesante cómo las conversaciones que tiene Jesús con ellos nos van mostrando cuáles son las intenciones que hay en sus corazones. Ambos personajes tienen la misma oportunidad de tener un encuentro con Jesús, pero el resultado de ambos encuentros es bastante diferente. En primer lugar, vemos a Simón, un hombre religioso de la época, que decide invitar a Jesús. Y aparentemente, o en primera instancia, podríamos pensar que realmente hay un interés por aprender en Simón. Pero a medida que va avanzando el relato, nos damos cuenta que la verdadera intención del corazón de Simón es reivindicar sus pensamientos, sus creencias, sus formas de entender a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido como Simón? Nos acercamos a Jesús, venimos a Jesús para reivindicar lo que nosotros creemos, lo que para nosotros es la verdad, y no venimos con un corazón humilde, receptivo, para que podamos así apropiarnos de la palabra de Dios. Es un poco como la niebla. No sé cuántos de vosotros habéis tenido la oportunidad de circular en un coche en medio de una densa niebla. Algunas veces, cuando vamos subiendo de camino a la Casa de Colonias Berea, en la que realizamos los campamentos y retiros en Juventud para Cristo, nos encontramos este fenómeno natural. Y la verdad es que es muy difícil ver, ¿no? No podemos ver más allá de unos pocos metros. Simón tenía en su casa la verdad, tenía en su casa a Jesús mismo, y sin embargo no podía ver la verdad, no podía reconocer en Jesús esa verdad, porque el orgullo cegaba su corazón y no le permitía reconocer a Jesús. El segundo personaje es muy diferente. Tenemos a una mujer pecadora. Todos los que están en la sala reconocen que es pecadora. Pero no solamente ellos reconocen esto, sino que ella misma se sabe pecadora, es consciente de su condición y se acerca a Jesús en esa necesidad de recibir la gracia de Dios, de recibir el perdón, de recibir la restauración en Jesús. Qué importante es que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, podamos hacerlo con un corazón humilde y sabiéndonos necesitados de la verdad de Dios. No intentando reivindicar lo que pensamos o encontrar allí lo que nosotros creemos que es la verdad, sino apropiándonos
de las verdades que Dios ha puesto en ella. Este sería el primer componente que debemos considerar que se desprende del primer relato. El segundo relato lo encontramos al inicio del capítulo 8 y Jesús va a transmitir una enseñanza en clave de parábola. Se nos dice que estaban allí sus discípulos, pero también las mujeres que servían a Jesús. Y vemos cómo Jesús explica con detalle a sus discípulos qué es lo que significa cada componente. 3 componentes de ellos impiden que la palabra de Dios pueda surtir efecto en los corazones. Y solamente uno de ellos, el cuarto, verdaderamente representa la voluntad de Dios para la humanidad a través de su palabra. Vamos a verlos, cada uno de ellos. El primero se nos dice que es un terreno que está junto al camino. Y se nos dice que las aves del cielo vienen para comerse la semilla. Jesús explica que estas aves son la obra del maligno. Qué importante lo que nos está queriendo decir la Biblia. Que hay una realidad espiritual detrás de la enseñanza de las Escrituras, de cada vez que se predica o se estudia la Biblia. Cómo el enemigo intenta impedir que ella realmente encuentre cabida en los corazones de aquellos que oyen la palabra de Dios. De ahí que es tan importante que nos acerquemos a ella en oración, reconociendo esta batalla espiritual que hay detrás. El segundo componente que encontramos, que también busca impedir que la palabra de Dios surta efecto, son las pruebas. Y Jesús lo compara con un terreno en el que hay muchas piedras. Y estas piedras impiden que el agua llegue a la semilla y por tanto se seca, no da raíces esta semilla. Y Jesús dice que son aquellas personas que oyen la palabra de Dios y se alegran, la reciben gozosos, pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, cambian de parecer. Y esto es porque no tienen raíz. ¿Qué significa esto de que no tienen raíz? Bueno, que esta palabra que han oído no ha pasado de un conocimiento superficial y no ha llegado a convertirse en convicciones arraigadas en sus corazones y en sus mentes. Cuán importante es que no solamente oigamos la palabra de Dios, sino que también profundicemos en ella para que nuestros fundamentos en Dios sean sólidos. El tercer terreno es uno en el que Jesús dice que crecen no solamente las semillas, sino que crecen espinos. Y estos ahogan la semilla. ¿Y qué significan estos espinos que crecen? Jesús dice que son las riquezas y los deseos de la vida. No podemos servir a 2 dioses al mismo tiempo. Cuando nuestros corazones están divididos entre las riquezas, la fama, los deseos de la vida, nuestros deseos personales y la voluntad de Dios, tarde o temprano terminaremos cediendo a las riquezas y a las pasiones y dando la espalda a Dios. Por eso es tan importante que aprendamos a dar a cada cosa el lugar que le corresponde. Priorizar. Poder deshacernos de aquellas cosas que están ocupando quizás el lugar de Dios en nuestras vidas para darle la prioridad a nuestra relación con Jesús. Y finalmente Jesús nos presenta la buena tierra. Nos dice que es una tierra en la que cae la semilla, pero además crece y da fruto. Qué importante es que no solamente seamos oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores de la palabra de Dios. Porque como hijos de Dios somos llamados a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Pero esto pasa porque la palabra de Dios sea practicada en nuestra vida cotidiana, para que así el Espíritu Santo que nos capacita pueda ayudarnos a dar mucho fruto. En tercer lugar, encontramos otro relato. Y este para mí es uno de los relatos más impactantes que encontramos en el Evangelio de Lucas. Jesús, con su palabra, ordena a la tempestad que enmudezca. Dice el texto que es tan sorprendente este relato para los discípulos, esta situación, que
ellos llegan a preguntarse realmente quién es Jesús, que puede controlar las olas, que puede controlar los vientos. Nosotros sabemos la respuesta porque tenemos la Biblia. Sabemos que Jesús no es solamente hombre, sino que también es Dios. Y como Dios está por encima de cualquier circunstancia que pueda suceder a nuestro alrededor. Entonces, el componente que nos está revelando Jesús en nuestro acercamiento a la palabra de Dios es la fe. Debemos acercarnos con confianza, sabiendo que recibiremos respuesta de parte de Dios, por muy imposible que nos parezcan las situaciones que nos rodean en nuestras vidas. Pero también debemos ser conscientes de otra realidad. No somos, como seres humanos, productores naturales de fe. Es decir, no producimos por nosotros mismos fe. Necesitamos acercarnos a la fuente de la fe, en oración, en lectura de la palabra, para que nuestras reservas de fe puedan estar altas, de modo que cuando venga la crisis, cuando venga la dificultad, cuando venga la prueba, podamos hacerle frente y salir victoriosos en Cristo Jesús. Quiero que por un momento pensemos en los videojuegos de estrategia, de batalla, y cómo aumentan nuestras posibilidades a medida que nos aprovisionamos de reservas, a medida que nuestras ciudades están amuralladas, nuestros reinos, nuestros pueblos, que nuestros ejércitos son cada vez más numerosos. Esto nos dará más probabilidades de poder hacer frente a todos aquellos que vengan para querer conquistar nuestros reinos. De la misma manera, el cristiano que mantiene una relación constante con Dios, continua con Jesús, sus reservas de fe le preparan para el día de la tentación, el día de la prueba, el día de la dificultad. Por tanto, humildad, oración, profundidad, prioridad, puesta en práctica y fe. Repito, humildad, oración, profundidad, prioridad, puesta en práctica y fe. Son 6 claves que Jesús nos deja en estos 3 relatos de los que hemos estado hablando en el día de hoy, para que podamos considerar a la hora de acercarnos a la palabra. Y la pregunta que quiero lanzaros en el día de hoy y que deberíamos reflexionar cada uno de nosotros es la siguiente. ¿Cuál de estos 6 componentes o cuáles de estos 6 componentes necesito ajustar en mi vida, en mi relación con Dios, para que la palabra de Dios pueda llevar mucho fruto?